Dicho esto, comenzamos. Bueno, podéis ir haciendo las preguntas que queráis, ¿vale? Yo casi prefiero a veces que me interrumpáis porque como al poner en el Zoom la pantalla en grande, ¿no? La presentación, hay veces pues, que no puedo estar también atenta si levantáis la mano y me hacéis alguna pregunta, ¿vale? Bueno, dicho esto, podéis cogeros un café o un té y vamos a disfrutar de esta charla, ¿no? A ver qué podemos hacer en vuestro papel como entrenadores en la prevención y la detección de los trastornos de alimentación. ¿De qué vamos a hablar? Pues bueno, en principio vamos a dar un poquito de uno de lo que serían los mitos sobre los trastornos de alimentación, ¿vale? Que de esto yo creo que ya probablemente ya habréis escuchado muchas cosas. Vamos a hacer una pequeña reflexión, ¿no? Nosotros cómo nos sentimos también con estos temas. Después explicaros cuáles son muy brevemente los trastornos del comportamiento alimentario y su clasificación muy básica, ¿vale? La idea no es que vosotros podáis diagnosticar, pero sí que podamos saber cómo lo podemos detectar, ¿no? Que sería ese tercer punto. Y luego pues nuestra labor un poco de prevención. Y luego la última parte, pues qué podemos hacer, ¿no? Si nos encontramos con un caso, alguno de nuestros deportistas tiene un caso. He puesto algún ejemplo, ¿vale? Sí que os digo que los casos son de Mariana, que es un nombre ficticio, y entonces el nombre, la edad, la problemática, demás es todo ficticio, ¿no? O sea, que no, que todo, cualquier parecido a algún deportista que podáis tener o algo, ¿vale? Va a ser siempre mera coincidencia. Bueno, empezamos. Primero nosotros, ¿no? ¿Cómo nos sentimos con estos temas de alimentación, ¿no? Creo que es importante que tengamos o que revisemos cuáles son nuestras creencias acerca de la alimentación, del peso y cuál es la relación, ¿no? que esto tiene con el rendimiento. Es verdad que hay muchos deportes diferentes, estamos hablando de niveles distintos, ¿no? Hay deportes donde el peso es algo muy importante y en otros el peso quizás no es algo que lo necesitemos, entre comillas, ¿no? A la hora de poder competir. Pero sí que es importante que nosotros veamos qué es lo que yo estoy pensando, ¿no? En esa primera parte, cuáles son mis creencias, ¿no? que yo tengo. Entonces, si esto no fuese formación, fuese más un taller, pues os haría en 2 minutitos que os paréis a pensar cuáles son vuestras creencias acerca de la alimentación, ¿no? Y acerca del peso. Os lo dejo ahí como tarea para quien lo quiera hacer un poco más adelante. Luego también pensar, ¿no? Pues cómo ha sido mi relación con la comida cuando era adolescente o cuando, pues adolescente más adulto o propio adulto, ¿no? O sea, ahora, ¿cómo es mi relación con la comida ahora? ¿No? Yo que me noto, ¿no? Antes de pararnos a pensar en los deportistas, un minutito, ¿no? De pensar nosotros mismos. ¿Me permito comer de todo? ¿No? ¿Cómo llevo todos estos temas, ¿no? de la alimentación? Si me preocupan, nunca me han preocupado, porque todo esto también nos va a influir, ¿no? en cómo vemos y cómo interpretamos las cosas con nuestros deportistas, ¿no? Si he sido deportista, pues cómo ha sido mi gestión, ¿no? de la alimentación. He tenido que llevar muchas dietas, ha sido algo que ha estado muy presente en mi vida, ¿no? Bueno, este tema yo creo que es muy importante, ¿no? Y también cómo lo he visto en mi entorno, que a lo mejor pues yo no he tenido nunca este tipo de problemas, pero quizás si hemos sido deportistas sí que hemos tenido algún compañero o alguna compañera que hemos visto, ¿no? Pues cómo podía influir el tema de la alimentación en el rendimiento, pues el que se les hiciesen determinados comentarios o no. Todo esto, bueno, nos puede ayudar, ¿no? A la hora de trabajar, o sea, nuestras propias experiencias, tenemos que revisarlas para que se conviertan en algo positivo para poder trabajar con nuestros deportistas. Es muy importante la parte de la formación, así que bueno, ya de hecho os doy las gracias, ¿no? por estar aquí. Y evidentemente, cuanto mejor preparados estemos, pues podremos detectar y poder prevenir, ¿no? con nuestros deportistas todos estos temas. Y luego, bueno, tener en cuenta que muchos casos se detectan porque alguien les descubre, entre comillas, ¿no? los trastornos de alimentación. Muchas veces, para nosotros los psicólogos, no suelen ser los motivos principales de consulta, ¿no? Puede ser que vengan con otro tema a trabajar y en el propio transcurso de la terapia vamos viendo, ¿no? Van surgiendo estos temas también a trabajar. Aquí os pongo que un deportista o una deportista puede pasar muchísimos años con un problema de alimentación y que nadie lo sepa, ¿no? O sea, y se puede dejar el deporte y que la gente siga sin saberlo, ¿no? Porque la deportista pues, no lo ha verbalizado ni ha pedido ayuda, o se ha pedido ayuda, pero no se lo ha contado a nadie de su entorno.
¿vale? Y muchas veces estos temas, si ya están presentes en nuestra etapa deportiva, sí que es verdad que con la retirada del deporte sí puede dispararse, ¿no? Sí que pueden aumentar. ¿Vale? En cuanto a los mitos, yo os he puesto aquí algunos generales, hay muchísimos, ¿no? O sea, esto ponéis en Google y os puede salir muchísimos, ¿no? Aquí os he traído algunos que me parecían interesantes. ¿Podéis silenciar micros? Vale. Son mitos con los que tenemos que tener un poquito de cuidado, ¿no? Aquí, por ejemplo, os he puesto el primero, ¿no? Pues es un problema de fuerza de voluntad y porque la persona no quiere comer. Bueno, pues con esto hay que tener cuidado, ¿no? Porque al final se trata de un tema, ¿no? De un aspecto psicológico que no tiene nada que ver con la fuerza de voluntad, ¿no? Ya lo veremos ahora. Tienes un trastorno de comportamiento alimentario porque tú lo has buscado, ¿no? No, nadie busca este problema, ¿no? Bueno, perdona que me voy. Vale. No hay que hablar de ello porque hablar del problema precisamente puede hacer esto, ¿no? Agrandarlo muchísimo más. Bueno, no sé qué pensáis, ¿no? de estos mitos. Tú puedes controlar lo que comes si tienes un trastorno del comportamiento alimentario. Bueno, pues igual, la palabra control vais a ver que va a aparecer mucho en la presentación. Solamente se dan deportes que buscan la perfección. Bueno, aquí mi experiencia a nivel del trabajo con los deportistas es que da igual muchas veces el deporte. Sí que es verdad que hay deportes que pueden predisponer, pero no solamente estos deportes que buscan quizás un poco la perfección, ¿no? Muchas veces se ha unido a deportes como pues gimnasia, natación sincronizada, patinaje, o sea, deportes donde quizás, ¿no?, se busca un poco el tema de la estética. Pero si nos vamos a la realidad, nos vamos a encontrar que todos los deportes donde se trabajan con peso, ¿no?, donde se compite, que se necesita dar un peso, eso es un factor también de riesgo, ahora lo vamos a ver, ¿no? Y puede pasar en cualquier otro deporte, ¿no? Porque muchas veces, lo vais a ver, no tiene tanto que ver el deporte, sino como todas las demás circunstancias que pueden pasar. El comedor compulsivo es una persona floja que no tiene fuerza de voluntad, ¿no? Lo mismo, es un poco lo mismo que la primera, ¿no? Al final no estamos hablando de fuerza de voluntad, ¿no? Esto va más allá, ¿no? Si nosotros intentamos definir qué es la fuerza de voluntad, a lo mejor cuesta, ¿no? Subirse a la báscula no es ningún problema para estas personas, ¿no? No hay ningún problema. Bueno, a lo mejor nosotros podemos interpretar que subirse a la báscula no tiene por qué causar un problema o ser un problema, pero para una persona que tiene un TCA sí es un problema, incluso un trauma, ¿no? Las personas con un TCA solamente buscan llamar la atención. Bueno, cuidado con esto porque muchas veces esto se puede escuchar, pero no es la realidad, ¿no? El abuso de laxantes provoca la pérdida de peso. Bueno, pues aquí muchas veces provocan precisamente lo contrario, ¿no? Igual que el vómito autoinducido siempre ayuda a perder peso. Bueno, pues hay muchos deportistas, ¿no?, que si recurren con estos problemas a estas dos últimas cosas que os he dicho, no ayudan a perder peso, sino que provoca un aumento. ¿Vale? Solamente pasa en mujeres. Pues no, ya estamos viendo cada vez más también que pasa en hombres, ¿vale? No pasa solamente en adolescentes, podemos encontrar personas ya con determinadas edades que siguen con estos trastornos, ¿no?, que se les ha disparado en otros momentos de su vida. Pero bueno, tener en cuenta, ¿no?, o sea, siempre que hablemos de estos temas hay que tener la mirada un poquito más amplia, ¿no? Tener cuidado con mis creencias, las cosas que yo puedo haber escuchado sobre estos trastornos, todo lo que yo pueda pensar, bueno, pues un poquito tener cuidado con estas cosas, ¿vale? Habréis encontrado muchos más mitos, ¿no? Pero yo os he traído aquí un poco los que me parecían más reseñables, ¿no? Y luego también, ahora se está hablando mucho, ¿no?, del tema de las redes sociales, del papel que tienen, ¿no?, en todos estos temas de la imagen, y sí que es verdad que influyen muchísimo, ¿no?, las redes sociales, pero sí que es verdad que no en todo el mundo que tiene redes sociales, que las ve y demás, causan un problema de alimentación, ¿no? O sea, tiene que haber ahí unos factores que puedan predisponer, ¿no? Aquí os he puesto algunos que pueden influir, que esas personas, si, pues, aquí os he puesto, ¿no?, factores un poco como de riesgo, pues sí que
la parte de ser adolescente, ¿no? Bajo apoyo social, factores familiares, preocupación por el peso en la dieta, insatisfacción corporal, tener un tipo de afrontamiento más evitativo, ¿no? Que no busca tanto el afrontar los problemas, sino que evita, ¿no? Determinadas cosas. Bajo autoestima está muy relacionado, esa parte de querer ser perfecto. Luego lo he puesto aquí, ¿no? Para que lo tengáis en cuenta, que también hay, con esto no os asustéis, ¿no? Pero sí que es verdad que hay en algunos casos, detrás de un TCA, pues hay un abuso sexual, una negligencia física, ¿no? Y también aquí lo he subrayado en rojo, que es lo que más nos puede afectar a nosotros en la parte deportiva, pues al haber recibido comentarios críticos sobre el aspecto físico y la alimentación, ¿no? Entonces, bueno, tener en cuenta que sobre todo los menores, ¿no? Bueno, nosotros también consumimos mucho las redes sociales, ¿no? Miramos mucho, entonces, bueno, pues una persona con un TCA siempre se va a ir a fijar en lo que ve en las redes sociales, en la imagen corporal que tienen esas personas, ¿no? Van a distorsionar siempre la imagen, van a verlo siempre mucho más delgado de lo que son, ¿no? Normalmente, o un aspecto físico mucho mejor, y siempre van a tender a comparar, ¿no? Donde a lo mejor nosotros podemos verlo y pasar directamente y decimos, pues mira, pues mira qué bien esto, ¿eh? Pero personas con un TCA siempre van a hacer esa interpretación desde lo que ellos están pasando, ¿no? En ese momento. Vale, pues ahora nos vamos un poquito a qué es lo que sería un TCA, ¿no? A ver, vale, pues por irnos como a la definición, sería un conjunto complejo de condiciones y actitudes hacia la comida, el peso y la forma corporal, junto con conductas, hábitos alimentarios y prácticas de control de peso que se vuelven desordenadas y generan una serie de consecuencias en diversas áreas del funcionamiento individual, incluyendo desajustes fisiológicos. A tener en cuenta que no es solamente no quiero comer o me doy un atracón, ¿vale? Sino que esto va a englobar muchísimos más aspectos, ¿no? Al final nosotros lo que vemos es que hay una relación insana con la comida. Y muchas veces esa manera, los psicólogos como lo vemos, es que esa manera de relacionarte con la comida tiene mucho que ver con cómo te relacionas con el mundo, cómo te relacionas con tu entorno, con tu forma de ser, ¿no? O sea, al final vamos a ver que eso traspasa, o sea, no es solamente un problema de alimentación, sino que hay muchas cosas detrás. ¿Vale? Esto quizás sí que no quiero entrar mucho en cada de los trastornos que hay, pero bueno, sí que os voy a comentar como los que quizás desde la parte de la psicología sanitaria los que más solemos ver, ¿no? Pues sería la anorexia nerviosa, que yo creo que es creo que todo el mundo un poco sabe, ¿no? De que un poco de los síntomas, ¿no? de este trastorno. Puede ser restrictiva, ¿vale? Es decir, que restringen todo tipo de comida, y purgativa, ¿no? Purgativa, pues, que inducen al vómito, ¿no? Y luego estaría la bulimia nerviosa, que sería la parte más de los atracones, seguido de una conducta purgativa. Y luego nosotros vamos a ver también el trastorno por atracón, ¿no? Que ahora vamos a ver las diferencias que hay. De estos tres, normalmente se tiende a pensar que lo que más hay es anorexia, ¿vale? Lo que más suelen tener nuestros adolescentes, ya os digo, no solamente la parte de deporte, sino la parte de la sociedad, ¿no? Sería anorexia. ¿Qué es lo que pasa? Que la anorexia quizás por las características que tiene, ¿no? Con esa bajada de peso, y que muchas veces hace falta como un ingreso hospitalario o hace falta pues mucho más recursos, ¿no? Es quizás lo más vistoso, ¿no? Lo que la gente pueda pensar que es lo que más hay, pero si tiramos un poco de estadísticas, lo que más nos vamos a encontrar van a ser trastornos por atracón, ¿vale? Bulimia nerviosa y anorexia. ¿Vale? Luego tenemos otros trastornos subclínicos, que sería pues anorexia por actividad, el corredor obligatorio, ¿no? la vigorexia, y luego la ortorexia, que también, pues bueno, últimamente también se está viendo también, que es la obsesión por la comida saludable, ¿vale? Como os decía, en nuestros deportistas, pues, ¿qué es lo que vamos a observar? ¿No? Pues cambios, síntomas a nivel físico, niveles conductuales, cognitivos y sociales, ¿no? O sea, como os decía, no es solamente algo a nivel mental, sino que al final engloba e incluye muchos más síntomas, ¿no? Y lo que nosotros vamos a ver en deporte es una pregunta, ¿no? Que solemos ver es en qué momento me encuentro, ¿no? De la temporada, lo vamos a ver, porque eso ayuda mucho a ver en qué momento se pueden disparar determinadas sintomatologías. Bueno, pues si nos vamos a la anorexia, que quizás es la que más podáis conocer, ¿no? En algún momento, pues sería la restricción y reducción de la ingesta nutricional. Hay un miedo intenso muy grande a ganar peso,
detrás hay una insatisfacción corporal, lo que me puede llevar a una distorsión de la imagen, es decir, yo siempre me voy a mirar en el espejo, voy a ver las fotos y siempre voy a ver mi imagen muy distorsionada, ¿no? O sea, siempre voy a ver que tengo mucho más peso de lo que realmente del que realmente tengo, ¿no? Incluso aunque se lleguen a pesar, incluso llegan a pensar que no es real, ¿no? Ese peso, que eso que está mal la báscula o que eso no funciona, ¿no? Porque esa distorsión de la imagen pues hacen que interpreten la realidad de una manera muy, muy diferente. Este tipo de trastornos es verdad que requiere una intervención de un equipo multidisciplinar, ¿no? Ni un psicólogo solo puede trabajar estos temas, ¿no? Al final hace falta, en función del caso y la gravedad que en el momento donde se encuentre el paciente o el deportista, pues bueno, necesitará más, necesitará más pues, tratamiento psicofarmacológico, ¿no? Acompañado de la terapia psicológica, y hay veces pues, que requiere ingreso hospitalario, ¿no? O un hospital de día. Si esto nos pasa con un deporte, o sea, con un deportista, suele ir acompañado de la retirada temporal del deporte o no temporal, ¿vale? Por la gravedad que tiene, ¿no? Porque al final pues, nos estamos barajando con niveles de peso muy bajos y pues no pueden realizar actividad al nivel, ¿no? que nosotros quisiésemos o que ellos mismos quieren, ¿no? De alguna manera. Vale, la bulimia. Pues la bulimia sería los episodios de atracón en los que se ingiere una gran cantidad de comida en muy poco espacio de tiempo, ¿no? Y aquí se pueden mezclar, pues bueno, no es solamente comer dulce, ¿no? Como la gente pueda pensar que solamente se come, puesto ahí la imagen de los donuts, ¿vale? No es solamente comerme todos los donuts que pueda encontrar en ese momento en casa, sino mezclar muchos tipos de comida, ¿no? Y siempre va acompañado, suele ir acompañado de conductas compensatorias inadecuadas para intentar rebajar ese efecto de la sobreingesta, ¿no? ¿Por qué? Porque esa conducta compensatoria lo que va a generar es una sensación de alivio. Hay preocupación por la silueta y mucho miedo a coger peso, ¿no? Entonces al final, pues bueno, se trata, es como un círculo vicioso, ¿no? También donde, pues bueno, yo me puedo dar el atracón, luego me siento muy mal, o perdonad, me siento mal porque he comido demasiado y entonces voy a hacer una conducta compensatoria que eso me va a generar alivio. Entonces, y vuelvo otra vez, ¿no? O sea, que es un poco ahí ese círculo. Vale. Y luego tenemos el trastorno por atracón, que serían episodios de ingesta compulsiva, pero de manera recurrente. La diferencia es que aquí no hay conductas compensatorias, ¿no? Pero sí que lleva ese sentimiento de malestar o de culpabilidad, ¿vale? Al recordar el atracón. Y esto es muy común en deportistas, ¿no? De manera puntual. Ahora vamos a ver pues, qué puede llegar a desencadenar este trastorno por atracón. ¿Vale? Puede pasar que yo tenga estos episodios de atracón en algún momento puntual, como os decía, pero no llega a generar esa bulimia, ¿no? No llegue. Y luego es verdad que aquí ya no quiero liar mucho, ¿no? Pero sí que es verdad que luego, pues, pacientes que han tenido anorexia, pues en una parte quizás del tratamiento se pasan al otro polo, ¿no? A tener una bulimia, ¿no? Y luego vuelven. O sea, todo esto es una línea, ¿no? Muy delgada en la que, pues bueno, muchas veces si se traspasa una línea u otra nos puede llevar un poco precisamente al efecto, al trastorno contrario, ¿no? Nosotros lo vemos mucho también como todos estos problemas de alimentación los vemos también como temas de regulación emocional, ¿no? O sea, ¿qué está pasando con tus emociones? Y no sé si habéis visto esta película, la de Inside Out. Si no la habéis visto, de Disney, os la recomiendo. En español es Del Revés, porque bueno, ayuda mucho a entender cómo funcionan las emociones, y yo creo que es la mejor película que han sacado para los psicólogos, ¿no? Para poder explicarles a nuestros pacientes cómo funcionan las emociones, ¿no? Entonces, bueno, os la recomiendo si no la habéis visto. Que vamos a ver así, para que os hagáis un poquito a la idea. Ya os digo, esto es un esquema muy simplista, no os quedéis solo con esto, pero para que podáis un poco entender, ¿no? Pues la anorexia siempre va a ser esta triada, ¿no? Siempre va a ir encadenada esa parte de ansiedad, obsesión y depresión, ¿no? O sea, nosotros podemos ver que debajo de ese problema de anorexia, pues vamos a tener un problema de ansiedad, un problema de depresión y una persona que es muy obsesiva, un tipo de personalidad muy obsesiva. Y la bulimia, lo que vamos a ver muchas veces es que el atracón, ¿no? En el trastorno por atracón, el atracón y el vómito o no que se puede dar forma parte de mi solución, o sea, como la solución a ese malestar que yo tengo en este momento, ¿no? Esta imagen típica de las películas donde
salen después hay un problema, ¿no? O típica situación, me está viniendo la de película de Britney Jones, ¿no? A la cabeza, pero bueno, cualquier situación, ¿no? Donde yo no me siento bien, ha pasado algo, ¿no? Algo que me preocupa muchísimo, pues yo cojo, me voy a la nevera y me cojo ese tanque de helado que sale, ¿no? De las películas americanas y me empiezo a comer, ¿no? Claro, yo que estoy intentando hacer ahí, llenar un poco ese vacío, ¿no? Llenar un poco como me siento a través de la comida, ¿vale? Entonces, bueno, siempre vamos a ver mucho el papel, ¿no? De la regulación de las emociones y dónde, ahora vemos, ¿no? Dónde pongo el control o dejo de ponerlo, ¿no? Bueno, ¿hasta aquí bien? Sí, ¿no? Vale, sigo. ¿Cómo podemos detectar un TCA? ¿Vale? Aquí sería un poco la parte que nosotros como entrenadores, ¿vale? Bueno, por ir resumiendo cositas, ¿no? Pues, ¿qué vamos a ver nosotros, ¿no? ¿Qué podemos ver? Una relación disfuncional con la comida, es decir, o bien que restringe la comida, come muy poco, o bien se puede dar atracones, ¿no? Con alto contenido calórico. La distorsión de la imagen corporal, y podéis ver, quizás, que el tema de conversación gira mucho en torno a la comida, ¿no? Que veis a vuestros deportistas que con sus propios compañeros pues están hablando mucho, ¿no? Acerca de, pues yo he comido esto, ¿qué vamos a tener hoy de comida? Podemos ir a comprar. Siempre gira en torno a la comida, ¿no? Incluso muchas veces, como ahora es muy fácil tener información de todo, vais a ver que hablan de calorías, ¿no? Que dan la vuelta a cualquier, en los supermercados, ¿no? Pues cuando se va, da la vuelta y empiezan a mirar, ¿no? Pues todo lo que, todos los ingredientes, ¿no? Que lleva, que no lleva, empiezan a tener también mucho interés por cocinar, ¿no? Por cocinar, por meterse en la cocina, por hacer cosas, ¿no? Y bueno, muchas veces estas cosas las podemos ver como algo muy positivo, ¿no? Porque decimos, jolín, qué bien que el deportista se quiere cuidar, ¿no? Qué bien que sepa sobre alimentación. Bueno, tenemos que tener un poco de cuidado, ¿no? Ya por lo menos que no como señales de alarma, pero sí un poquito ir viendo, ¿no? ¿Qué puede pasar? ¿Qué es la parte que no vamos a ver nosotros con estos trastornos? Pues que debajo hay un enorme sufrimiento, ¿vale? Hay una necesidad de control muy grande, ¿vale? Hay problemas en las relaciones a la hora de relacionarse, hay mucho sentimiento de culpa, ¿vale? Y como os decía, esa sensación de controlar las cosas. Un miedo intenso a ganar peso, a perder el control y sentir las emociones, ¿vale? ¿Qué factores me pueden predisponer a tener un TCA? Pues bueno, es verdad que determinados estilos de personalidad pueden predisponer. Eso no significa que lo vayas a tener, ¿no? Pero personas con un alto nivel de exigencia, ¿no? Personas que busquen mucho esta parte de la perfección, ¿no? Que necesiten la aprobación de manera constante, ¿no? Y que son muy autocríticos, ¿no? Se critican mucho a sí mismos, ¿no? Están siempre buscando esa manera, ¿no? de esto lo puedo hacer mejor, esto lo tenía que hacer mejor. Y tienen muchos pensamientos a nivel obsesivo. Si os dais cuenta, muchos de nuestros deportistas, ¿no? Por no decir casi todos, pueden encajar en esta parte, ¿no? Porque al final el deportista tiene un nivel de exigencia muy alto, le gusta tener las cosas muy controladas, ¿no? Al final la parte del reconocimiento, pues bueno, el deportista al final se acostumbra a obtener reconocimiento del resto de la gente, ¿no? Cuando yo gano, pues todo el mundo me felicita. De alguna manera eso también hace también que yo necesite también buscar esa aprobación. Luego, a nivel familiar, podemos ver pues que dentro del núcleo familiar se permite muy poco el fallo, ¿no? Es como esa sensación de hay que ser perfecto, ¿no? Como decíamos, y muchas veces dentro de la familia puede haber una cultura de la dieta y se suele poner en algunos momentos el foco de atención en el peso, ¿no? O sea, muchas veces vemos estos pacientes y cuando vemos la historia familiar, pues podemos ver pues que siempre pues puede haber dentro de o bien la madre, el padre, algún hermano, un abuelo, ¿no? Alguien, ¿no? Donde siempre ha estado muy preocupado por el tema de la dieta, de hacer dietas o porque ha habido un tema de obesidad, ¿no? Algo que hace que pongan el foco de atención continuamente en lo que se come y en el peso. Y luego, pues en el entorno deportivo, lo vamos a ver porque esto es un tema que yo sé que en función de los deportes, pues es más posible y otros es menos posible porque convivimos con un número y porque competimos en una categoría, ¿no? de peso. Pero bueno, el control del peso, las críticas del aspecto físico en público o en privado, que se ha puesto en público, pero también en privado.
no tiene por qué ser necesariamente las críticas que vosotros o los comentarios, no como críticas, vosotros como entrenadores podéis hacer en un momento, sino también a veces pues cualquier persona que pueda pasar por allí, ¿no? Desde, y sin hacerlo con maldad, ¿no? Simplemente, oye, pues estás últimamente, has cogido un poquito de peso, ¿no? Pues eso, en función de a qué persona se lo puedas decir o a qué deportista, lo puede interpretar de una manera o lo puede interpretar de otra, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Y lo que os digo, muchas veces puede ser de sus iguales, de sus compañeros de equipo, de cualquier persona, no solamente cuando pongo esto las críticas del aspecto físico, no vais solamente relacionado a vosotros como entrenadores, ¿no? Como directores técnicos, sino pues todo lo que puede rodear el tema del deporte, ¿vale? También es un factor que predispone, pues, como os decía, ¿no? La relación de peso-rendimiento, ¿no? Si nosotros tenemos muy unido el rendimiento que tú tienes al peso que tú tienes, pues eso al final pues, va a hacer que nuestro foco de atención esté siempre en la alimentación, ¿no? Y luego, pues, la presión. Es verdad que muchas veces se tiende, ¿no? Desde la comunicación y demás, a veces se tiende a pensar que es que pues, desde el entrenador, las federaciones, ¿no? Meten mucha presión a los deportistas. Muchas veces no tiene nada que ver, son los propios deportistas los que ellos mismos se presionan, ¿no? Y quieren conseguir esas cosas. O sea, no siempre viene esa presión por parte del equipo técnico, sino que el propio deportista ya se está presionando, ¿no? Y esto, bueno, es bueno el ver cómo nuestro deportista respira en todas estas cosas, ¿no? ¿Qué cosas además, si hablamos propias del deporte, ¿no? Hacen que puedan sumar, restar, ¿no? O disparar un trastorno de alimentación? Como os decía, la palabra control sale mucho, ¿no? Porque tener en cuenta, y aquí vosotros lo podéis ver también como entrenadores y entrenadoras, que nos gusta tenerlo todo controlado, ¿vale? Es decir, quiero saber pues la organización, la planificación, todo organizado, ¿no? Nuestros deportistas se manejan mucho con ese control. Yo sé más o menos cómo va a ser la planificación de la temporada, lo que yo voy a hacer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando algo rompe ese control? Puede ser una lesión, imaginaros, ¿no? Cualquier situación, ¿no? Que a mí me haga perder ese control. O sea, yo de repente todo lo que yo estaba controlando lo pierdo, ¿vale? Entonces, esa sensación de incertidumbre o de no controlar es algo que con los deportistas cuesta, ¿no? Fijaros nosotros como los profesionales, cómo nos hemos tenido que ir adaptando en estos 2 años que llevamos, os he puesto la imagen ahí del COVID, porque en estos 2 años creo que llevamos un máster en cuanto a adaptación y flexibilidad, ¿no? No sé cuántas veces habéis tenido que planificar, volver a planificar, borrar lo que habéis hecho, volver a planificar, porque ahora un positivo, nos confinan, no positivo, ahora se puede salir, ahora no, ahora nos cancelan, ¿no? Por ejemplo, todas las competiciones, ahora hay campeonatos del mundo, ahora lo quitamos, ahora lo volvemos a poner, los juegos se retrasan un año, o sea, fijaros, ¿no? Si esto a nosotros como entrenadores nos genera estrés, ¿no? Yo creo que de alguna manera, porque es lo normal, aunque al final estemos aprendiendo, ¿no? a convivir con esto y ya lo tengamos casi como hasta normalizado, ¿no? Pero fijaros también cómo todo esto afecta a nuestros deportistas, ¿no? Toda esa parte que ellos controlaban, también la han dejado de controlar, ¿no? O sea, entonces eso afecta. Siempre en deporte ya sabéis que se busca la perfección de alguna manera, ¿no? El poder hacerlo cada vez mejor, ¿no? Y en esa parte de mejorar y aprender que os he puesto en la última del cuadrito, al final es muy importante, ¿no? El deportista tiene que sentir de alguna manera que a pesar de que vayan pasando las temporadas, yo sigo mejorando y sigo aprendiendo cosas, ¿no? Dentro de mi deporte. Sobre todo esa parte de mejorar. Cuando nuestros deportistas, por la razón que sea, se estancan, hay que estar muy atentos, ¿no? Hay que ver cómo el deportista está regulando eso y cómo esa sensación de falta de control, cómo la está llevando, ¿no? Y la parte de disfrutar con lo que hacen. Es verdad que disfrutar del día a día, de los entrenamientos, de compaginarlo con los estudios, pues eso es complicado, ¿no? A veces la parte de disfrutar. Pero que en el fondo disfruten con lo que están haciendo, ¿no? Con su deporte. ¿Qué pasa cuando yo pierdo esa sensación de control? Siento que no estoy mejorando, no disfruto de lo que hago. Pues cuando se dan esas situaciones es cuando se puede disparar no solamente un TCA, sino cualquier otro problema de salud mental. Puede haber una lesión, o sea, porque se puede somatizar, puede haber muchas cosas, ¿no? Entonces, nosotros como entrenadores, ¿qué podemos fijarnos? Pues en estas cosas, ¿no? En mi deportista si sigue sintiendo que sigue aprendiendo cosas, si sigue disfrutando,
cómo gestiona este tema de la flexibilidad, ¿no? Se frustra mucho cada vez que le decimos, oye, pues no vamos a jugar este partido porque el equipo contrario ha dado positivo, entonces se pospone a no sé dónde, o ahora han quitado esta competición, o ahora ponen esto, o ahora se puede entrenar así, o ahora hay que entrenar. Podemos ir viendo las reacciones de nuestros deportistas, ¿no? Que seguramente que ya las habéis observado, ¿no? Y si pensáis nombre por nombre de los deportistas que tenéis, seguramente que podéis ir sacando y decir, pues que es verdad, este deportista, cada vez que siente que pierde ese control, no reacciona muy bien, ¿no? Pues bueno, podemos ir observando, ¿no? Por dónde pueden regularse estos deportistas, ¿vale? Y os he puesto aquí también el dibujo del, bueno, supuesto el bicho, ¿no? Del COVID, porque es verdad que ahora se está hablando, ¿no? De que hay más casos con el tema de, tras la pandemia, como que se han disparado muchos más casos de trastornos del comportamiento alimentario. No es que la pandemia haya generado esto, estos solían ser temas que ya de alguna manera podían estar ahí, ¿vale? Pero que con toda esta falta de control, con todo este vivir en la ansiedad, vivir en la incertidumbre, ¿no? De alguna manera se han disparado, ¿vale? Y sí que es verdad que desde la consulta nosotros recibimos muchos más casos de trastornos de comportamiento alimentario que antes, pero también es verdad que para que os llevéis quizás esto mejor, porque que de estos temas y de todo lo que corresponde a salud mental, ¿vale? O sea, más casos de ansiedad, más casos de depresión, más casos de adicción pues a los videojuegos o a otros temas, ¿vale? Bueno, como decimos, en deporte nosotros, ¿qué puede desencadenar un TCA que nosotros como entrenadores tenemos que estar un poquito con la alarma puesta? Pues todo lo que sean cambios o crisis, ¿no? Pueden desencadenarlo. Como os decía, primer cambio grande, pues todo el tema de la pandemia, ¿no? Demás, pues cambios corporales, ¿no? Cuando sobre todo en este caso las deportistas, ¿no? Cuando hacen este cambio de más de niña a mujer, hay que estar un poquito atentos porque siempre evidentemente pues va a haber un cambio a nivel corporal, ¿no? Cuando a las chicas pues ya les viene su primera regla, pues todo eso puede ir acompañado, ¿no? de un cambio a nivel físico. Entonces, bueno, eso puede desencadenar, ¿no? Si no se gestiona bien y no se lleva bien por parte de la deportista, ¿no? Por cómo lo está viviendo ella, y si justo en ese momento recibe como muchos mensajes de uy, estás cambiando, uy, qué caderitas estás echando, uy, esto, pues esos mensajes que sin querer nosotros no los podemos hacer con mala intención, la deportista sí lo puede interpretar de manera negativa, ¿vale? Como os decía, comentarios sobre el peso y la figura por parte de personas significativas, presiones por bajar el peso, ¿no? Pues cuando, deportes de peso, cuando de repente nos subimos mucho y yo quiero competir en una categoría y tengo que dar ese pesaje, ¿no? Por ejemplo. Pero en otros deportes, ¿no? Donde no vayamos con ese peso, pues por la razón que sea, porque nosotros vemos que para mejorar en competición nuestro resultado, tenemos que estar en este peso en competición. Pues si estamos muy alejados de eso, ¿no? Hay mucha diferencia de peso, pues hay que tener un poco cuidado porque eso puede desencadenar y puede disparar el TCA. ¿Qué pasa con las vacaciones o posvacaciones? Pues bueno, vacaciones de Navidad, vacaciones de verano, pues estamos en lo mismo, ¿no? Son al final pues cambios que si dejas de entrenar, si yo me empiezo a obsesionar y empiezo a pensar que después de vacaciones me he cogido unos kilitos de más y a ver cómo los bajo, tengo que pararme mucho a pensar sobre esto, estoy poniendo el foco de atención, ¿no? En esto. Entonces, si yo tengo muchos factores que me predisponen, pues por aquí se me puede desencadenar. Las lesiones, ¿vale? Justo cuando tengo una lesión, cuando estoy en el proceso de lesión, si son lesiones graves que me hacen estar un tiempo parado, o tras la lesión, ¿no? Hay veces que no aparece cuando yo he estado en ese momento de lesión, pero sí cuando me reincorporo a la actividad deportiva, veo que no estoy en el mismo nivel, evidentemente porque he estado parado, y eso puede desencadenar que busque a través del control, ¿no? del peso, busque mejorar mi rendimiento, ¿no? Entonces, bueno, cuidado también con esto. Malos resultados deportivos, o sea, que yo consiga, por ejemplo, en estas, muchas veces pues el deportista, ¿no? Pues cuando es pequeño en categorías inferiores va consiguiendo muy buenos resultados, ¿no? Porque, bueno, pues porque es más grande físicamente o porque se ve al final, claro, cuando tú eres pequeño, pues bueno, cuando vas a competiciones, pues hay veces que si tú físicamente eres más grande y demás, pues que los de al lado, pues quizás puedas ganar, ¿no?
a ver, no me malinterpretéis con esto, ¿no? Pero esto se ve a veces. ¿Qué pasa cuando yo me he acostumbrado a ganar siempre con el esfuerzo porque tengo talento, porque soy más grande físicamente, ¿vale? O estoy más maduro? ¿Qué pasa cuando el resto se empiezan a equiparar a mí, ¿no? Cuando, pues claro, ¿qué pasa? Tenemos campeones de España alevines, infantiles, junior o juveniles, ¿no? Pero cuando ya pasamos a categoría senior, por ejemplo, ya competimos todos en el mismo. Entonces, bueno, ¿qué pasa si yo siempre he obtenido determinados resultados con el esfuerzo que yo considere, pero ahora para tener los mismos resultados tengo que hacer un esfuerzo mucho mayor, ¿no? O no obtengo los mismos resultados, ¿no? No todos los campeones de España a nivel alevines o infantiles son luego en la etapa senior o absoluto, ¿no? Entonces, hay que estar atentos cuando un deportista va encadenando unos malos resultados pues en campeonatos de España, en competiciones internacionales, ¿no? En función del nivel, ¿no? En el que estéis trabajando, pues hay que ver cómo digiere eso el deportista, ¿vale? Porque muchas veces a partir de ahí empiezan a enganchar competiciones donde las cosas no van bien y puedes encadenar un TCA. Esto os digo, un TCA o un tema de ansiedad o cualquier otro tema de salud mental. Y luego, pues, problemas a nivel personal, ¿no? Pues, por ejemplo, en temas de familia, pues una separación, ¿no? De los padres. A nivel de pareja, pues que mi pareja me haya dejado o yo la haya dejado, ¿no? Y bueno, con la parte pues del entrenador o entrenadora muchas veces no quieren decepcionaros, ¿no? Entonces, pues a lo mejor si el deportista ve que le estáis pidiendo, oye, tienes que estar en este determinado peso, pues van a hacer, ¿no? Que lo intenten, ¿no? Porque al final pues van a intentar hacer aquello que vosotros les digáis, ¿no? De alguna manera. Y ya os digo, no es que lo hagáis de una manera, ¿no? Como, o sea, lo podéis hacer con todas las mejores palabras del mundo, pero que a veces lo que pueda estar ahí en el deportista no sabemos cómo lo puede interpretar, ¿no? Entonces, todo lo que se hable del peso con muchísimo cuidado y respeto. Bueno, os pongo aquí un ejemplo para que veáis, ¿no? Perdona. De Mariana, ¿no? Como os decía, que esto es un caso totalmente ficticio, ¿vale? Mariana es una deportista de 16 años. Lleva varios meses que la familia la ve rara. Come sin ganas como sin ganas de nada. Los padres hablan con el entrenador, pero este les comenta que rinde bien en el entrenamiento. Pero sí ha observado que está un poco más aislada del grupo y no está tan dicharachera como antes. Come en el instituto todos los días y la cocinera observa que entrega la bandeja casi siempre llena o bien esconde la comida debajo del plato. Cuando ésta le pregunta, responde, no pasa nada, mi madre me mete bocadillos grandes en la mochila y no tengo más hambre. La tutora, al enterarse de esto, habla con ella y la alumna se viene abajo a preguntarle si está bien. Se da cuenta que sus manos están amarillas en los nudillos y se extraña. La deportista confiesa que lleva mucho tiempo triste, que le da ansiedad todo y que no tiene hambre, que su cuerpo no está bien, no quiere llenarse y no come, o vomita lo poco que come. La tutora llama a sus padres. La deportista niega ante la familia lo que ha dicho la tutora. Si tú fueses el padre o la madre, ¿qué haríais? No sé si alguien quiere contestar. Por lo menos hacer como esa reflexión interna, ¿no? Nosotros nos llaman, imaginaros, ¿no? Os ponéis en este caso, no sois entrenadores ahora, sois padres o madres, nos llaman con este caso y nuestra deportista niega la situación, ¿no? Bueno, esto mismo puede pasaros a vosotros como entrenadores, ¿no? Que la deportista os niegue lo que está pasando, ¿no? Tener en cuenta que hay una parte muy grande de negación de la enfermedad, ¿no? Bien porque la quiero ocultar o bien porque yo no estoy preparado para trabajar esto, ¿no? Porque me da mucho miedo que de alguna manera pueda decepcionar o que mis padres se preocupen, ¿no? Pues bueno, aquí os he puesto algunas de las cosas, ¿no? Que podemos ver, ¿no? En los deportistas, ¿no? Pues bueno, que está más aislada del grupo, bueno, es un síntoma, ¿no? Al final muchas veces tienden a aislarse, ¿vale? Esconde comida, ¿no? Debajo del plato, ¿vale? Bueno, es una conducta, como veis, ¿no? Que no es muy normalizada, ¿no? El tema de las manos que están amarillas, ahora lo vemos, ¿no? Y luego, bueno, aquí la parte positiva es que la deportista en un momento muy puntual donde se viene abajo lo habla, ¿no? Pero luego cuando se da cuenta que, ya lo he puesto en voz alta, no quiero toda la que me viene encima, pues lo voy a negar, ¿vale? Si alguien le ha contado esto, esta información os llega,
bueno, ya es información suficiente como para intentar, ¿no?, que derivarla, ¿no?, a psicología, ¿no?, o al médico de atención primaria para ver, ¿no?, qué pueda estar pasando. Síntomas generales que vosotros podéis observar, ¿no?, podéis ver, pues que el deportista os hable mucho, pues que tiene mucho miedo de subir de peso, ¿no? Van a negar, como os decía, total o parcial la enfermedad. Vais a ver que de repente, como beben mucho o muy poco agua, ¿no?, o sea, que se regulan mucho con el tema del agua, tienen una conducta alimentaria extraña, ¿no?, esconden o tiran comida. Hay un aumento a veces de la actividad física para quemar calorías, es decir, aparte de las horas de entrenamiento que vosotros pautáis, pues de repente que os viene el deportista y os dice, pues he salido a correr después del entrenamiento o me he vuelto a casa corriendo, ¿no? O el sábado, como no hago nada, o el domingo, pues voy a hacer esta actividad, ¿vale? No siempre todo esto que os estoy diciendo, no cojáis un solo síntoma, ¿no?, y digáis, bueno, madre mía, qué problema tengo aquí, que mi deportista tiene un TCA. No, pero sí que vayáis como recogiendo información, ¿no? Yo os digo cosas que os puedan servir como un poco de pistas, ¿no? Muchas veces aumentan las horas de estudio o actividades supuestamente útiles, disminuyen mucho las horas del sueño porque no quieren, en el momento en el que paran y se meten en la cama, empiezan a pensar sobre comida, temas de alimentación, en cómo está mi imagen a nivel corporal, ¿no? Entonces se centran mucho en controlar lo que pueden, ¿no? Muchas veces, pues ya os digo, suelen coincidir con perfiles de personas pues, que sacan muy buenas notas a nivel académico, ¿no?, que se dedican mucho a estudiar, ¿no?, en esa búsqueda, como os decía, de la perfección. Podéis ver que o bien les da mucho miedo pesarse y que rehuyen, ¿no?, que en el momento que podáis sacar la báscula, si es una actividad que normalmente hacéis, veis que se van a siempre o se quieren pesar la primera o la última, o se van a intentar, van al baño antes de, mucho cuidado con esto, ¿no? O sea, yo observo que siempre que saco la báscula, de alguna manera, mi deportista siempre va al baño antes, ¿no? Bueno, pues cuidado con esto, porque ¿qué hace en el baño cuando va? ¿Vale? O al revés, que le veis que está continuamente pesándose, ¿no? O sea, que pueden llegar a pesarse de una manera, pues no sé, 10, 15, 30 veces al día, ¿vale? Porque tienen la báscula ahí buscando en cada actividad que hacen o cada cosa que hacen, si voy al baño antes, si no voy al baño, cualquier cosa, antes de entrenar, después de entrenar, en cuánto peso, ¿vale? Podéis ver mucho ese temor a perder el control sobre la alimentación, pues son personas que les puede costar en algún momento ir al nutricionista, ¿vale? O al revés, lo van a pedir, pero muchas veces tienen mucho ese miedo porque pierdo yo el control, o sea, que otra persona venga, ¿no?, a quitarme ese control, normalmente les cuesta, ¿no? O que vosotros podáis sugerir o que veáis de alguna manera, ¿no?, pues esto en las concentraciones se ve o en los viajes que de repente pues un día se pone una comida diferente o lo que sea y entonces reacciona mal el deportista o la deportista. Y bueno, vais a ver mucho, como os decía, esa lucha interna consigo mismos, ¿no?, como están mucho tiempo aislados porque a nivel mental están discutiendo mucho dentro de su cabeza consigo mismos, ¿vale? A nivel físico, ¿qué podéis ver? Pues bueno, pérdida, o sea, bajo rendimiento deportivo, ¿no? O sea, a nivel de entrenamiento lo vais a ver, ¿no?, que quizás no rinden igual. Esto sobre todo en anorexia, ¿vale? Es verdad que en bulimia o trastorno por atracón quizás no se note tanto esa bajada de rendimiento, ¿vale? Al final, si son temas más puntuales o esto acaba de aparecer, ¿no?, el problema. Si esto lleva mucho tiempo, ya sí que se ve esa bajada de rendimiento, ¿no?, porque al final afecta, ¿vale? Hace mucho caso al tema de cuidarse, ¿no?, para estar en el alto rendimiento. Puede haber muchas lesiones y accidentes, ¿no?, porque al final, pues, si yo estoy vomitando lo que estoy comiendo, pues al final mi cuerpo no está bien, ¿no?, para poder hacer la actividad al nivel en el que nosotros lo hacemos, ¿no?, que no es esa parte de voy un ratito al gimnasio, deporte, salud, en esa parte, si nosotros estamos buscando alto nivel, ¿no?, de alguna manera, o rendimiento, entonces lo vais a ver. En la parte de síntomas sociales, pues que la deportista os vais a dar cuenta que no está en el grupo, ¿no? O sea, es como que se empieza a aislar, habla menos, no participa tanto de las bromas, ¿no? Muchas veces pues, no hay ocio, ¿vale? Ni tiempo libre. ¿Por qué? Porque todo lo que conlleve salir, ya sabéis que nosotros además aquí en España lo tenemos muy vinculado a salir a comer, ¿no? Se sale, pero se sale a tomar un café, a merendar, a cenar, a comer. Entonces, las deportistas no salen para evitar no tener que comer
en un sitio pues donde, por ejemplo, los adolescentes, ¿no? Donde se van a comer, pues a determinados sitios de hamburguesas, pues la deportista no sale, ¿no? Va a decir que no, que se ha quedado, y no os lo va a decir como qué pena que me he quedado, no, os lo va a decir como no, es que tenía mucho que estudiar, yo no he salido, ¿no? Este fin de semana no he hecho nada, ¿no? Si preguntáis, bueno, chicos, ¿qué habéis hecho este fin de semana? No, yo no he hecho nada, no me apetecía. Bueno, un fin de semana es normal, 2, pero si ya veis que en 2 meses no sale nada, esa parte de aislamiento ya la tenemos ahí, ¿no? Y luego sí que es verdad que si escucháis dentro del grupo, el grupo muchas veces puede decir, ay, es que Mariana no sale, es que siempre se raya mucho con la comida y no quiere salir, ¿no? O no hace nada con nosotros, ¿no? Al final ya sabéis que aquí los deportistas entre ellos hablan y si pegamos un poquito la oreja vamos a escuchar mucho, ¿no? Lo que nos puedan ir contando. Vale, aquí cositas que podéis ver, esto siempre lo tenéis que contrastar siempre con el equipo médico, ¿no? Si contáis en vuestros clubes, federaciones, equipos donde estéis trabajando, siempre todo esto, si tenéis alguna sospecha, si tenéis equipo médico, siempre hablarlo evidentemente con ellos, ¿no? En el caso de que no tengamos equipo médico, pues ahora vemos qué se puede hacer, ¿no? Pero cosas que se pueden ver más desde la parte médica, pues va a haber amenorrea, ¿no? O sea, cuando ya, no sé si normalmente a vuestros deportistas mujeres controláis y veis el tema de cómo van con la regla, ¿no? De cómo funcionan y cómo rinden cuando están con la regla, los días previos o los días que están. No sé si eso es una variable que normalmente trabajáis con ella, pero bueno, yo os lo recomiendo. ¿Por qué? Porque por ahí vais a ver pues qué está pasando, ¿no? Con posibles anemias, ¿no? ¿Qué pasa si nuestra deportista lleva como 2 o 3 meses que no le ha bajado la regla? Bueno, pues tenemos que ver cómo está afectando todo el tema de entrenamiento, ¿no? Pero también esto es un síntoma, ¿no? Bastante claro. No os digo que solamente no podemos coger solamente un síntoma, pero este síntoma acompañado de otros más, podemos verlo, ¿no? Y podemos diagnosticar un TCA. Pues vais a ver muchas alteraciones de la piel, de las uñas, ¿no? Del pelo. Normalmente hipotermia, os van a decir que siempre tienen frío, ¿no? Aumento del vello corporal, insomnio, trastornos del sueño, trastornos gastrointestinales, colesterol, ¿vale? Descenso del nivel inmunológico, pues que al final se ponen muchas veces malos, ¿no? Problemas dentales, o sea, fijaros, ¿no? Que al final, si tú sobre todo para los tipos de trastornos donde tú te purgas, ¿no? Como se dice, si tú vomitas, pues al final eso llega a un punto en el que te puedes hacer, o sea, realmente puede llevar a un problema muy serio, ¿no? O sea, muchas veces se piensa, ¿no? Que la anorexia es la única enfermedad, ¿no? Más grave dentro de los trastornos del comportamiento alimentario. Bueno, pero es que una bulimia de muchísimos años puede llevar también a todo esto, ¿no? Porque si yo vomito todos los días 1 o 2 veces, pues al final todo eso va a llevar a que mi cuerpo también le pase factura, ¿no? De alguna manera. ¿Vale? La fatiga, no solo podéis ver por la fatiga, la debilidad muscular, que decís, bueno, pues vale, estamos entrenando, es normal que mi deportista esté cansado, pero es que está demasiado, ¿no? Entonces, bueno, pues con estas cosas podéis ver, ¿no? Y a través de una analítica, pues los médicos sí que pueden detectar si algo de esto puede pasar, ¿vale? Nosotros no nos vamos a meter a analizar una analítica, pero el médico sí, ¿vale? ¿Qué cosa nos podemos preguntar nosotros también, ¿no? Para saber si es algo más puntual o qué puede estar pasando. Pues en qué parte de la temporada estamos, ¿no? Han acabado con campeonatos, estamos al principio de la temporada, ¿no? O sea, todo esto, bueno, cómo lleva mi deportista todo el tema de cuando, por ejemplo, si se propone, ¿no? Junto con el nutricionista que se va a hacer, ¿no? Pues un plan nutricional. Bueno, pues en qué momento empezamos a trabajarlo, ¿no? Lo ideal sería a principio de temporada para llevar con tiempo, llevar todo esto trabajado, ¿no? Si yo lo hago pues 2 o 3 semanas antes de una competición, pues no sé qué efecto tiene, ¿no? Pero probablemente estemos poniendo mucho el foco de atención ahí y probablemente el resultado saludable no se vea, ¿vale? ¿Qué está pasando en su mundo para que se dispare, ¿no? El hablar con los... El hablar con los deportistas pues viene muy bien y sobre todo qué es lo que no está controlando, ¿no? nuestra deportista. ¿Qué es lo que nos pasa en deporte? Que muchas conductas están muy normalizadas, ¿no? Nuestros deportistas saben qué hacer para bajar peso, ¿no? Sobre todo en determinados deportes está muy normalizado qué tengo que hacer para en un corto espacio de tiempo bajar los kilos o el peso, ¿no? Que yo quiera. Esto es un arma de doble filo, ¿no? Porque al final da una sensación muy falsa de control,
¿no? De yo controlo el tema del peso, ¿no? De cuando quiero bajar o cuando no. Entonces, quizás en un adolescente o en un adulto joven, pues hacer esos grandes cambios de peso, pues bueno, no está pensando las consecuencias que pueda tener a largo plazo, ¿no? Pero si tú haces eso, te acostumbras a eso, dejas tu deporte, sigues con esas ideas, pues se pueden convertir en un problema muy, muy grande, ¿no? Cuando ya dejes el deporte. Se permiten atracones cuando acaban determinadas competiciones. O sea, muchas veces los deportistas, al restringir mucho la comida, ¿no? O cuidarlo para determinada competición, pues luego llegan, ¿no? Y esto lo podéis ver, pues llegan al aeropuerto y de repente los veis, ¿no? Que están todos en el McDonald's comiendo tal, ¿no? O esto si los veis, pero hay otras veces que no los veis, ¿no? Que lo pueden hacer en otro momento. Como que saben cuándo se pueden permitir determinadas cosas, ¿no? Entonces, bueno, con esto hay que tener cuidado. Pueden realizar, como os decía, mucho más deporte para bajar el peso, ¿no? El salir a correr, ¿no? El hacer más clases. De una deportista me decía, bueno, pues voy a hacer muchas clases de zumba, ¿no? Que con esto se baja mucho peso. Bueno, si haces zumba para pasártelo bien, para disfrutar, para desconectar y esto te sirve como parte del entrenamiento y lo hablas con el entrenador y esto considera que está bien, estupendo. Pero si lo hacemos para bajar peso de manera obligada y tal, pues ya no está tan bien, ¿no? O sea, hay que valorarlo. Comprar comida y tenerla en las habitaciones, pues ya sabéis, en campeonatos o si están internos en residencia, pues al final esto está muy normalizado, ¿no? Nos vamos de competición y lo primero que hacen normalmente los deportistas es, mientras que van en el autobús, divisar cuál es el supermercado más cercano, ¿no? Y a pesar de que tienen su plan nutricional, que saben lo que tienen que hacer, pero es algo como que va muy, muy, muy interno, ¿no? Sobre todo en algunos deportes. ¿Me habéis preguntado algo? No. En la parte de si es, por ejemplo, si están internos en residencia, ¿no? En centros de alto rendimiento, centros, bueno, pues con esta parte también hay que hablar con ellos, ¿no? Sobre el tema de el plan, o sea, de cómo que nos viene bien, o sea, hacerlo mucho desde la parte de prevención y desde la parte de la formación, porque muchas veces, pues, si ellos salen a comprar justo después de haber entrenado con muchísimo hambre, van a llegar al supermercado, se van a pasar por el pasillo de todos los bollos y se van a llevar todas las galletas y todos los bollos que hay, ¿no? No es lo mismo ir a comprar cuando yo ya he comido y me siento saciado y no voy a comprar con la vista, ¿no? Y con ese hambre emocional y desde ese cansancio, que ir a comprar cuando yo ya he comido, ¿no? Y comprando con conciencia de, bueno, yo ya sé que me hace falta comprarme esto, esto y esto, porque mi nutricionista me ha recomendado esto, esto y esto, ¿vale? Entonces, bueno, con esto... Y luego, sí que os digo que prohibir a veces pone foco de atención en el problema, ¿no? Y tienden a saltarse los límites, sobre todo si estamos hablando con adolescentes. Si yo digo que no se puede comer, por ejemplo, ¿no? En una competición, el postre que se ponga, arroz con leche, no se puede comer eso, pues ¿qué van a estar pensando todos los deportistas? En el arroz con leche. ¿Qué voy a querer hacer yo? Comer arroz con leche. Con esto no os quiero decir que no tengáis que poner vuestras normas y cada uno lo gestiona como puede, pero sí tener en cuenta, ¿no? Y poder observar, ¿no? Porque a veces luego, a mí sí que alguna vez me han dicho algunos entrenadores, jolín, es que hemos prohibido esto y entonces en el momento en el que ya todo el mundo se ha ido a la cafetería, viene el deportista, va sin que nadie le vea y se coge 2 trozos. Claro, es que eso es peor, ¿no? O sea, a lo mejor es mejor que se coma un trozo o explicarle por qué no y el último día se permite que se coma, después cuando ya acabe la competición y lo haces de una manera más gestionada que hacerlo de esta otra, ¿no? O sea, al final también tener en cuenta que con que me digan algo que no lo haga, pues ya voy a poner el foco de atención en qué pasaría si hago esto, ¿no? Y a lo mejor yo paso por ahí y ni veo el arroz con leche. Es un ejemplo. Hoy seguro que todos tenéis ganas de comer arroz con leche luego, ¿vale? Me lo podéis decir a mí, me podéis echar la culpa. Bueno, hasta aquí. Os voy dando así como pinceladas, ¿no? Pero importante, como entrenadores, pues lo primero tenéis que ver vosotros cuál queréis que sea vuestro papel en estas situaciones, ¿no? O sea, a nivel personal, ¿no? ¿Qué os puede preocupar de manejar esta situación? Porque cada uno lo puede manejar y lo puede ver de una manera distinta, ¿no? Si hay algo que me da miedo y sobre todo cuánto quiero implicarme si yo detecto que pasa algo de una situación de estas, ¿no? Esta parte es muy importante. En estas 3, como se está grabando, no quiero que me lo comentéis, pero si hay alguien que siente que enseguida le salen respuestas a estas 3 preguntas, ¿vale? Y me las quiere compartir por correo electrónico y yo luego os lo comento, pues tranquilamente lo podéis hacer, ¿vale? Bueno, pero internamente sin pensar
esto, ¿no? O sea, cuánto me quiero implicar en estos casos, qué me puede preocupar, qué me da miedo, o muchos de vosotros ya los habréis tenido, ¿no? O sea, qué ha pasado, qué os gustaría, si en algún momento ya los habéis tenido, sí viene bien que hagáis un poco reflexión de, bueno, pues qué volvería a hacer y qué intentaría cambiar, ¿no? Esa parte es importante también. A mí me gusta siempre ver al entrenador como factor de protección, ¿no? En esta parte, no como factor de riesgo. El entrenador al final tener en cuenta que para un deportista sois su entrenador, ¿no? Sois la figura de autoridad, sois el modelo, ¿no? Entonces podéis sumar muchísimo, ¿no? A la hora de detectar este tipo de situaciones y sobre todo una vez detectado, ¿qué hago con ello, ¿no? Sí que es importante que dentro de lo que vosotros os queréis implicar, que tampoco es necesario que os vayáis con el deportista todos los días a su casa ni que vayáis todos los días al médico con él, ¿vale? O al psicólogo o al psiquiatra, quien sea, pero sí intentar evitar esa sensación de abandono que a veces le puede dar al deportista, ¿no? Cuando muchas veces yo no sé manejar esta situación, pues hay veces que por mi forma de ser puedo evitar, ¿no? Entonces, pues evito hablar con la deportista o no le pregunto o me alejo un poco, o no sé, bueno, esto ya está derivado, yo ya no tengo nada que hacer aquí. Bueno, intentar evitar esa parte, ¿no? Porque al final al deportista le da mucho miedo decepcionar a su entrenador, ¿no? Y a su entorno. Y se puede sentir también muy culpable a veces, ¿no? Decir, jolín, pues ahora me pasa justo esto y esta era nuestra mejor temporada deportiva, yo tenía unos retos tenía unos objetivos muy altos y ahora no lo voy a conseguir yo y voy a hacer que mi entrenador tampoco lo consiga, ¿no? Todas estas cosas pueden estar en el deportista. Entonces, bueno, intentar cuidar, ¿no? En esta parte y yo creo que es bueno, ¿no? En ese papel que decía de cuál es el papel que quieres tener en estas situaciones, bueno, yo aquí os aporto, ¿no? Pues si os gusta, entrenador como factor de protección. ¿Quién puede detectar un trastorno? Pues como os he puesto en el caso de antes, desde un profesor, la cocinera, ¿no? O sea, cualquier persona. ¿Por qué? Porque hay veces que el deportista pues habla, hay veces que con alguien más desconocido, o depende, ¿no? De cómo esté en esa situación, ¿no? Qué es lo que le puede disparar como para que lo pueda comentar, ¿no? Pero sí que es verdad que si una vez lo ha dicho o se lo ha contado a alguien el deportista, ya a partir de ahí hay que ponerse en acción, ¿no? Aquí os he puesto que, bueno, los psicólogos deportivos, los compañeros, ¿no? En algunos casos te puede venir un compañero y decirte, oye, que es que mira, Pepito o Pepita está haciendo estas cosas y a mí me parecen un poco raras, ¿no? Porque yo veo que la habitación está haciendo estas cosas. Bueno, pues en esto hay que calmar, ¿no? Hay que ver, pero hay que recoger esa información, ¿no? No es como, voy a llamar a Pepito, voy a decirle, a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Qué me ha dicho este? Bueno, con estas cosas tenemos que tener cuidado, ¿no? ¿Qué hacemos una vez que lo hayamos detectado? Bueno, pues aquí hay varias posibles reacciones, ¿no? Intentar ver, pues cuáles pueden ser vuestras propias reacciones, ¿no? En esa parte que os decía como entrenadores, como factor de protección, y también tenerlas en cuenta para cuando nosotros tenemos que comunicar estas situaciones y lo hemos detectado, que algo pasa, o la propia deportista o deportista nos lo cuenta, ¿vale? ¿Cuáles pueden ser las reacciones del entorno, ¿no? Tanto de su familia como del resto del equipo técnico? Pues pueden ser muy alarmistas, ¿no? Incluso perjudicando al deportista o su entorno desde la preocupación, ¿no? De, he visto estas dos cosas, ya seguro que tienes anorexia, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que más puede asustar, o tienes una bulimia, ya enseguida alarmando, ¿no? Entonces, bueno, pues este tipo de reacciones normalmente no son muy positivas, ¿no? Ni ayudan mucho a todo lo que pasa después, ¿no? Luego está este pensamiento mágico, ¿no? Que, bueno, se solucionará solo, ¿no? Vamos a dejarlo estar. Ya se irá solucionando y ya veremos qué pasa, ¿no? Bueno, pues mucho cuidado con este pensamiento mágico, porque ya sabéis que las cosas solas, negar un problema no significa que no exista, sigue estando, ¿vale? Negando la realidad que va por ahí, ¿no? No existe. O sea, ya no es que ya se soluciona, está, pero se soluciona solo, sino no pasa nada. Bueno, pues yo ya he hablado con ella, ¿no? Porque muchas veces se detecta esto y como entrenadores podemos hablar, les damos una charla, ¿no? De, oye, que esto es importante en tu salud, tienes que tener cuidado, no sé qué. Y claro, la deportista o el deportista nos va a decir a todo que sí y tú dices, ya está, ya soluciona el problema. No, siento deciros que no. ¿Por qué? Porque el deportista os va a decir a todo que sí, porque no quiere todo lo que se puede venir encima, ¿no? Entonces, con esas charlas, siempre tener en cuenta que se va a quedar con 0,3 o en ese momento os va a decir a todo que sí, pero a los 30 segundos va a volver a toda su obsesión, todos sus pensamientos, todo lo que tiene, ¿no?
buscando un culpable o varios, ¿no? Hay muchas veces que en ese momento es como todo lo que me viene, pues no me puedo permitir ponerme con ello y entonces empiezo a buscar culpables, ¿no? Esto la culpa la tiene no sé quién porque te ha dicho que tenías que bajar de peso, o la culpa la tiene el otro porque tal, o la tienen tus padres porque no te prestan mucha atención. Bueno, estoy poniendo ejemplos, ¿eh? Puede salir, o sea, siempre buscar un culpable, pues no es el momento, ¿no? de buscar culpables. Y luego la ideal, ¿no? Que sería como la constructiva y realista, ¿no? Pues tenemos un problema, vamos a buscar soluciones, ¿no? O sea, necesitamos ayuda aquí, ¿con quién tenemos que contar? ¿Vale? Tener siempre en cuenta que aunque vosotros tengáis la solución constructiva y realista y seáis factores de protección, como estamos diciendo, el entorno, desde los padres, ¿no? Las familias, hasta cualquier otra persona imaginaros, ¿no? Por las personas que nosotros tengamos por encima, ¿no? A quien tengamos que decírselo, entre comillas, porque afecta a temas de que tiene que parar de entrenar o temas de becas o lo que sea, ¿no? Pueden reaccionar de cualquiera de estas maneras o de alguna que a lo mejor no os he puesto, ¿no? Estas son las que yo me he encontrado. Entonces, bueno, siempre tenerlo en la cabeza, ¿vale? Pero nosotros siempre vamos a intentarnos quedarnos en esta parte constructiva de, tenemos un problema, pues vamos a buscarle una solución, ¿vale? Porque lo que os digo, no siempre estos problemas conllevan a dejar el deporte, a dejar de entrenar. Ahora veremos, ¿no? Qué situaciones. Vale. ¿Qué hacemos, no? En mi papel, pues sobre todo, ¿no? Estamos hablando como entrenadores, ¿no? O bueno, si tenemos por aquí algún nutricionista o algún fisioterapeuta o psicólogo, o cada uno nuestro papel, ¿no? Pues primero, pues hacer esa detección del problema, ¿no? Y ser muy prudentes. En esta parte os he puesto el dibujito del ancla porque ya en ese momento, si ya lo habéis detectado, esto hay que anclarlo ya, ¿no? De alguna manera, o sea, no podemos dejarlo, bueno, ya veremos qué pasa, ¿no? Hay que seguir trabajando ese vínculo con el deportista y lo primero de todo es calmar, ¿no? Si la deportista, imaginaros que os viene y os está contando que no se encuentra bien, que no se ve, que se ve gordita, que no se ve bien, que no está comiendo, bueno, cualquiera de las cosas que os pueda transmitir, ¿no? Que se compara mucho con los demás, pues lo primero de todo es calmar, ¿vale? En ese momento el deportista no está para que le demos grandes charlas. Y nuestro papel muchas veces es tranquilizar, ¿vale? Mostrar el apoyo y la ayuda incondicional. Mira, yo te voy a ayudar, o sea, cuando un entrenador hace este punto número 2, es un factor de protección muy, muy grande, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final pasan mucho tiempo con vosotros, pasan mucho tiempo a veces más que con sus propias familias. Entonces, si vosotros reaccionáis desde esta calma, dentro de lo que vosotros luego por dentro podáis decir, madre mía, ¿qué hago con esto? ¿Qué marrón? No tengo ni idea, que nos había dicho la psicóloga del PROAD que teníamos que hacer, ¿no? O sea, todos esos pensamientos que os puedan venir a la cabeza en ese momento, ¿vale? Intentar, pues, hacer apoyo. O sea, no necesita que le echéis la bronca, ¿no? Sobre todo, mucho cuidado con decirle, es que tú ya sabes que tienes que comer. Es que tú ya sabes que para conseguir determinados resultados no podemos estar con tonterías, ¿no? Mucho cuidado con esas cosas que a lo mejor en algún momento os puedan salir, como os decía, en esas creencias que vosotros podéis tener en algún momento, que os puedan salir esos pensamientos, mucho cuidado con hacérselos ver al deportista. ¿Qué necesita mi deportista en ese momento? Mi apoyo. ¿Tengo que darle grandes charlas? No hace falta. Con que esté ahí, ¿no? La palmadita que digo yo, ¿no? El estar ahí, darle un clean si lo necesita, ¿no? Y calmar, ¿no? Dejar que saque la emoción y decirle, venga, pues vamos a ver, ¿qué hacemos? Esto lo tenemos que hablar con tus padres, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Lo hablas tú solo con tus padres? ¿Voy yo contigo? ¿Lo hacemos los dos? Darle un poco como esa opción, ¿no? Para que no se sienta muy acorralada el deportista, porque lo primero que os va a decir es, no quiero que se lo digas a mis padres, pero son menores de edad, lo primero que hay que hacer es hablar con ellos, ¿vale? Valorar después la gravedad y la necesidad de derivación, ¿no? Si en esta parte vosotros estáis viendo por lo que os está contando y que este tema ya lleva tiempo o que acaba de aparecer, ¿no? Estamos a tiempo de trabajarlo, pues decirle, mira, nosotros necesitamos trabajar con más gente, ¿no? Entonces quizás vamos a hablar con tus padres para ver a qué personas más necesitamos, ¿no? A lo mejor necesitamos un psicólogo, a lo mejor necesitamos ir al médico, no saquéis ya aquí la palabra psiquiatra porque a lo mejor se asustan mucho, ¿no? Pero sí un poco decirles que, bueno, pues que a lo mejor estaría bien, ¿no? Y que vosotros les vais a apoyar en esa parte. Y luego, pues bueno, hay que hablar pues con los padres o con los tutores para informar, ¿no? ¿Con quién más tenemos que hablar? Pues yo creo que en esta primera fase, aunque estemos muy asustados, hay que tener cuidado con, sobre todo con por arriba, ¿no? En deporte, pues ya voy a avisar al director técnico, al presidente, a no sé quién, al otro, o sea, prudencia, ¿no? O sea, porque en el momento en el que este tema sale, nosotros se lo comentamos a más gente,
al final no hay veces que no se trata de esta manera confidencial, ¿no? Entonces nos podemos encontrar, pues que imaginaros, ¿no? Con toda la buena intención del mundo se lo comentemos imaginaros, os pongo a nuestro presidente o al director técnico, entonces coge el director técnico el teléfono y llame y diga, oye, ¿qué te está pasando con la comida? ¿Qué tal? Desde una parte de querer ayudar, pero muchas veces eso se convierte en algo que puede perjudicar, ¿no? Entonces, primero, informar a los padres y en conjunto con lo que se decida, pues ya informamos, director técnico, y a toda la gente que vosotros tengáis que informar si hay una repercusión a nivel de convocatorias, competiciones, entrenamientos y demás, ¿vale? Y luego, pues bueno, buscar siempre la parte que depende de vosotros, ¿no? O sea, yo como entrenador, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Vale? No puedo llevarla al médico, no puedo hacer esto, no puedo hablar con ella y ver qué se hace, ¿no? En esta parte es un poco lo que os estaba comentando, ¿no? Si son menores de edad, siempre la información hay que hablarlo con los padres, aunque el deportista se pueda enfadar, no le guste. Y luego, si son mayores de edad, aquí, pues bueno, tenéis que valorar, ¿no? Si son mayores de edad, pues ya no podemos hablar con la familia, pero sí que, por ejemplo, si son adultos jóvenes y estamos hablando de 21 para abajo, ¿no? 21, 22 para abajo, quizás no estaría mal pedirle permiso al deportista para hablar con su familia, ¿no? O por lo menos intentar que ese deportista hable con la familia, porque se va a necesitar en algún punto, ¿no? Toda esta parte. Muy importante, lo último que os pongo, ¿no? Cuidando mucho lo que decís, en esa posición de no juzgar, porque el deportista se va a sentir muy juzgado, ¿vale? Y mostrando empatía. ¿Qué hacemos después, no? Si nosotros lo hemos detectado, pues preguntamos todos los días si ha comido, qué has comido, cuánto has comido, porque desde nuestra preocupación nos puede llevar a esto, ¿no? Pues con esta parte intentar tener cuidado, ¿no? Quizás es mejor preguntar, ¿cómo estás hoy? ¿Qué tal el día? ¿No? Que el preguntar, ¿te has pesado hoy? ¿No te has pesado? ¿Cuánto has pesado? ¿No? Mucho cuidado con esto. Evitar también generar situaciones incómodas o que el deportista no es capaz de afrontar en ese momento, ¿no? Pues si os ha contado este tema y sabéis que tiene un problema de alimentación, no hagáis ese pesaje delante de todo el mundo o preguntarle al deportista, oye, ¿cómo estás? ¿No? Voy a pesar a todos los compañeros, ¿tú qué quieres hacer? ¿Cómo estás? ¿En qué posición estás? Porque muchas veces el confrontarla, si ya te ha contado su problema y tú llegas y le dices, vale, muy bien, me lo has contado, pero yo necesito que te peses, pues hay que hacerlo con un poquito de cariño, ¿no? Y un poquito de cuidado. También, pues mucho cuidado si veis, estáis en el restaurante donde suelen comer, ¿no? O en competiciones, pues vigilar lo que ha comido, ¿no? Lo que hay en el plato, hacer estas rondas de a ver qué comes, qué no comes, siempre con eso hay que tener un poco de cuidado. Poner vigilantes, ¿no? Es decir, no te voy a vigilar yo, pero tu compañera de habitación te va a vigilar, entonces me va a contar todo lo que haces, ¿no? O sea, si vas a vomitar, si no vas a vomitar, si comes, si no comes, si te das un atracón. Mucho cuidado, primero, porque la deportista no necesita eso, no necesita una amiga, no necesita una vigilante. Y segundo, el papel que le estamos poniendo a la otra compañera, le estamos poniendo una responsabilidad que quizás no sepa llevar, ¿no? O sea, ¿en qué te colocas? ¿En la parte de amiga o en la parte de vigilante? Entonces, bueno, esto son cosas que a veces se hacen con mucho, para tener información y con mucho cuidado, pero no, ya os digo, el grado de responsabilidad que le pones a otra menor o a otro compañero, pues quizás no esté preparado para eso, ¿no? Apartar al deportista de actividades o convocatorias sin explicar qué es lo que pasa y sin revisar la situación actual. Bueno, pues tú tienes determinado trastorno, pues ya inmediatamente dejas de competir, dejas de entrenar. Bueno, hay que revisar, ¿no? Hay que revisar en qué situación se encuentra, si puede competir, preguntarle al deportista, si vosotros consideréis que no está para determinadas competiciones, en el caso de que siga entrenando, hablarlo. O sea, esta parte hay que hablarlo con los deportistas. Mira, creo que todavía no estamos para esto, ¿no? ¿Qué te parece si lo hacemos más adelante, ¿no? ¿O cómo te ves tú? Esto dentro de las situaciones en las que se pueda, ¿vale? Retirar al deportista nuestra atención, ¿no? Pues como ya tiene este problema, está afuera, entonces no le sigo prestando atención. Entiendo que tenéis quizás muchas veces muchos deportistas a los que atender y hay veces que si yo no veo al deportista adentro es como que se me olvida, ¿no? Pero bueno, intentar cuidar como ese vínculo, ¿no? De preguntar de vez en cuando, de cómo están, de ponerle alguna tarea, ¿no? Si no puede estar dentro con el resto de equipo, pues ponerle algún objetivo a trabajar, algo para que se pueda sentir como que sigue estando parte, ¿no? O sobreproteger, totalmente lo contrario, ¿no? O sea, en esto intentar normalizarlo dentro de lo que cabe lo máximo posible, ¿no? Tan malo es retirar al deportista nuestra atención como sobreproteger en exceso, ¿no?
culpabilizar al deportista de lo que le está pasando, ¿no? Pues con eso mucho cuidado y relacionar siempre el resultado al peso, ¿no? Con esto, cuidado. Ahí os he puesto que cada uno somos diferentes, ¿no? Que es importante que habléis con el deportista para ver qué es lo que necesita, ¿no? Y qué puedes hacer para ayudar a esa persona, ¿no? O sea, al final intentar ver que no es un deportista, sino que es una persona que está teniendo un problema y, bueno, pues tú puedes ayudar, ¿no? En el momento de que, bueno, esto os lo dejo aquí, pero lo hemos hablado, ¿no? Ya básicamente, ¿no? Cuando se detecta este problema, ya se deriva, ¿no? ¿Y qué hacemos en ese momento, ¿no? Lo aparto de las competiciones, no lo aparto. En esto siempre intentar seguir siempre las pautas que os vayan recomendando los profesionales que están trabajando con ese deportista, ¿vale? Normalmente si es un tema de anorexia, pues bueno, normalmente es que dejen de entrenar, ¿no? Y que luego se vaya como reincorporando paulatinamente si se puede, porque tenemos que verlo o no. Bueno, pero ir hablando, ¿no? Pero si se trata de una bulimia, pues lo que os decía, hay que intentar como cuidar, ¿no? Esa parte y hablar con la deportista de, oye, pues no te voy a llevar aquí por esto, o tú cómo te ves, intentar ver, ¿no? En ese momento. Vale, como os decía, que os la tenía que haber puesto antes, ¿no? Pero ¿a quién vamos a derivar cuando lo detectamos? Importante, pues a un psicólogo clínico externo, ¿no? Pues si se puede ya sería lo mejor posible, ¿no? Pues que tenga formación en psicología del deporte, ¿no? Porque al final, pues bueno, creo que toda la parte deportiva, el propio deportista se va a sentir mejor si se entiende, ¿no? Y se trabaja esa parte y creo que también este psicólogo pues va a ser capaz de ver más allá de qué le puede estar pasando a esta deportista, ¿no? A un psiquiatra normalmente, pues cuando, sobre todo en casos de anorexia, en casos de bulimia grave o con un alto grado de ansiedad o patología asociada, pues también hace falta porque, pues bueno, hace falta esa parte de la medicación. Hay veces que el propio médico de atención primaria es quien asume esta parte, ¿no? O sea, que no se llega, y más ahora como está el tema de salud, no se llega a psiquiatría, ¿no? Se para casi todo muchas veces en atención primaria. Y un nutricionista igual, deportivo, ¿vale? A ser posible, lo mismo, que tenga conocimientos en trastornos del comportamiento alimentario. ¿Por qué? El nutricionista al final es muy clave, ¿no? en este tipo de casos, porque lo que va a hacer es ayudar a quitar ese control sobre la alimentación, ¿vale? Va a costar normalmente, ¿no? Pero esto, por ejemplo, si el deportista vive con su familia, es muy importante porque hay unas discusiones y se genera un conflicto a nivel familiar muy, muy grande con el tema de la comida, porque toda la familia se pone a revisar si comes, si no comes, qué estás haciendo y te pongo un cazo más y no menos, y es que no comes, es que no haces caso. Entonces, en el momento que tú quitas eso y lo pones en manos del nutricionista, ayuda mucho a rebajar toda esa tensión, ¿no? Ya es como, bueno, pues cuando tú ya vayas al nutricionista le dices que esto no lo has comido, o esto, entonces ya lo sacas fuera, ¿no? Y eso ayuda un poco a descargar toda esa tensión que hay a nivel familiar, ¿vale? Y a nivel deportivo igual, ¿no? O sea, el propio entrenador, pues hay veces que ya no sabes qué puedes hacer o no, entonces esto háblalo con el nutricionista, ¿no? El separar los temas creo que es muy importante, ¿vale? Y luego la parte de esto a nivel de prevención, o sea, a nivel de detección, ¿no? Yo lo detecto, pues ¿qué hago? Derivarlo siempre pues a un psicólogo, primero hablar con los padres y luego los padres pues tendrán que ir a un psicólogo o al médico de atención primaria, ¿vale? O lo que sea. En el caso, por ejemplo, de que estemos con una anorexia que sea bastante grave y pues bueno, pues no se sepa muy bien, pues a quién acudimos, vamos con las prisas y nos dan cita para dentro de 3 meses, pues bueno, suena un poco fuerte, pero hay veces que quizás la familia puede ir directamente a urgencias de psiquiatría, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya se acelera un poquito todo este proceso de citas y demás por toda la parte de lo que sería de la vía sanitaria de salud pública, ¿no? Si es a nivel privado, pues bueno, hay muchos centros, ¿no? Donde se trabaja con esto a nivel privado. Bueno, la parte de la prevención, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues lo primero de todo, que ya algo de todo esto sonará, que lo hemos hablado, ¿vale? Es trabajar con la personita, ¿no? No solo con el deportista. Pues que el deportista de alguna manera se sienta seguro con vosotros, que entienda que es más que un resultado a nivel deportivo, que se sienta valorado, ¿no? Y que al final sienta que pueda hablar. Importante, evitar los comentarios negativos o positivos en relación al peso, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, no te voy a decir nada negativo, ¿no? De tienes que perder peso, pero cuando yo te veo que has perdido, voy y te digo, oye, qué delgadita estás, qué bien. Mucho cuidado, porque si ese deportista está haciendo cosas para perder peso,
que no son sanas, de manera no saludable, estamos reforzando la conducta, ¿vale? O sea, si yo, esto pasa mucho, por ejemplo, pues tanto en anorexia como en bulimia, ¿no? Si yo veo que mi deportista está muy delgadita, pregúntate qué está pasando. Pregúntate qué está pasando, si puede estar perdiendo el control en alguna parte, como hemos dicho al principio, ¿no? Pero intenta evitar el decirle, muy bien, sigue haciendo lo que estás haciendo, estás comiendo bien últimamente, porque tú no sabes si solamente está comiendo bien o está haciendo algo más, ¿vale? En adolescentes, pues os he puesto ahí como entre fenómeno contagio, ¿no? Entre comillas, ¿no? Pero bueno, sí estamos viendo bastante últimamente, ¿no? Ya pasaba antes de la pandemia, pero ahora que si tenemos un caso, sobre todo en adolescentes, no tanto en adultos, si tenemos un caso, valorar cómo lo lleva el resto del equipo y qué consecuencias tiene esto con el resto, ¿no? ¿Por qué? Porque se puede disparar, ¿no? En momentos determinados el foco de atención a la comida, a la imagen corporal, qué tiene que ver todo esto con el rendimiento. Es decir, si yo tengo un adolescente que habla mucho sobre la comida, que todos los días come con los demás, ¿no? Entonces los demás ven cómo es su relación con la comida. Todo esto puede hacer que yo empiece a copiar, ¿no? Determinados comportamientos, ¿no? Que de repente yo nunca me ha preocupado el peso y de repente, como veo que mi compañera le preocupa mucho el peso y me habla mucho del peso, yo empiezo a preocuparme también, ¿vale? Entonces, bueno, cuidado con esto porque en el momento en el que hay un caso, hay que hablarlo, ¿no? Con el resto. Vale, bueno, aquí os he puesto otro ejemplo. A ver, que mueva. Esto es de otro deportista, ¿no? De más edad. Mariana, ya sabéis, nuestra amiga. Mariana tiene 28 años y es deportista de alto nivel. Todo empezó antes de los Juegos Olímpicos. La presión por intentar conseguir su sueño pasaba por subidas y bajadas de peso para estar en la categoría que quería competir, pero sin ningún control. Lleva más de un año que siente que su vida está descontrolada y vacía. Se encuentra mal, pero no es capaz de poner un nombre a ese sentimiento. Esa parte que os decía de la regulación emocional y qué nombre le pongo a la emoción que yo estoy sintiendo, ¿no? Era el orgullo de la familia por ir a unos Juegos Olímpicos y tenía miedo de decepcionar a su familia, especialmente a su padre enfermo, que falleció hace un año después de una grave enfermedad. Cada vez que se encuentra mal o no puede afrontar un problema, se da un atracón, sintiéndose culpable después y vomitando. Ya ni siquiera se mete los dedos para hacerlo. Esto lleva haciéndolo más de 7 años. Se ha convertido en su rutina de vida. Nadie lo ha sabido hasta ahora. Solo ve la barriga que tiene. Su ropa es ancha para disimularla. Cree que todo el mundo le mira a la barriga. En los entrenamientos no deja de pensar en si la gente le verá o no la barriga y se va fijando a través del reflejo de todos los cristales y en las tripas o barrigas de todas las chicas, ¿no? Comparándose. Solo piensa en llegar a la habitación y vaciarse. Ahora una lesión le hace estar parada durante 5 meses, motivo por el cual acude al psicólogo del deporte y su situación con la alimentación se agrava. Decide contárselo al fisioterapeuta. Esta es la parte que os digo de que se lo cuenta, pues a veces estoy yendo al psicólogo, pero en vez de contárselo al psicólogo, se lo cuento al fisio. Alarmado por la grave situación, se lo comenta angustiado al entrenador. El entrenador habla con ella, con el equipo, con el director técnico y entre todos, menos ella, menos la propia deportista, deciden que es mejor apartarla del equipo hasta que esté totalmente curada. Se va de su centro de alto rendimiento y vuelve a casa. Y Mariana entra en crisis. Vale. Es lo que os digo, estos son ejemplos que me he inventado, pero bueno, os lo pongo un poco para que veáis cómo se puede ir cursando, ¿no? Ese problema ya estaba ahí, pero ¿por qué se agrava? Pues bueno, hay un tema ahí de duelo, ¿no? con el tema de su padre, un tema de juegos, el tema de la lesión, pero sobre todo en ver nosotros cómo reaccionamos, ¿no? O sea, ¿es lo que la deportista necesitaba en este momento o hay que pararse un poco a hablar con ella a ver qué es lo que necesita, ¿no? La parte que os comentaba antes. Vale. ¿Qué posibles dificultades podemos encontrar? ¿No? Pues que en esta parte también de un poquito de prevención, pues que nosotros pensemos que el rendimiento está por encima de todo, ¿no? El mal manejo del peso y rendimiento por parte a veces de los técnicos, la responsabilidad para los compañeros, lo que os decía, excesivo control, ¿vale? Y luego por parte de la deportista, pues escasa nula motivación para el cambio, ¿no? Para estar bien. Al final el objetivo muchas veces tiene que ser objetivo salud, no es el objetivo el rendimiento, ¿vale? Cosas que puedes hacer para prevenir, pues lo que os decíamos, la formación es vital, o sea, ya que estéis aquí, gracias, ¿vale? El escuchar y observar, ¿no? Si nos cuentan un problema, pues buscar a los profesionales que pueden y deben saberlo. Trabajar mucho el fortalecimiento de la autoestima y la expresión de las emociones en la medida que podemos desde nuestro rol, ¿no? Esas preguntas de cómo te sientes con esto, qué tal estás, ¿no? Que sean preguntas más abiertas, pero vienen muy bien.
estar atentos a los perfiles de riesgo y situaciones que puedan disparar. Por ejemplo, lo que os decía, el tema de la amenorrea. Revisar nuestras propias creencias, como os he dicho, y cuidado con sugerir métodos de peso inadecuados ni tipos de dietas, ¿no? Porque hay veces que desde esta parte nuestras de entrenadores, que tenemos que ser psicólogos, nutricionistas, entrenadores, padres, madres, tenemos que ser todo, ¿no? En un momento dado nosotros podemos facilitarle, oye, ¿por qué no haces este tipo de dieta? Y a lo mejor tú sabes mucho o incluso a lo mejor hasta tienes formación en nutrición, pero al final sigue siendo el entrenador, entonces intenta valorar si eres tú quien tiene que dar esa información, ¿no? Porque también hay veces que el deportista no está preparado para toda esa cantidad de información que le podemos dar, ¿no? Y no sabemos cómo la va a interpretar o qué la va a hacer, qué va a hacer con ella. Y muy importante revisar el cómo das el feedback en cuanto al tema de peso, dietas, ¿no? Y rendimiento. Utilizar un lenguaje adecuado y siempre que habléis con el deportista sobre estos temas, mirar a la persona, ¿no? Cómo le está sentando, qué conducta no verbal está diciendo. Y bueno, desconfía de deportistas que muestran mucho interés para su edad, ¿no? Cuando te están preguntando muchas veces sobre, oye, ¿qué tengo que hacer? ¿Hago una dieta más rica en hidratos de carbono o me los quito o tomo esto de ayuda externa? Bueno, tener mucho cuidado con esto, ¿no? E intentar poner el foco de atención de tus deportistas. Evita, ¿no? Ponerlo en el peso y en la báscula, pesándoles todos los días o varias veces a la semana, ¿no? En esto ya os digo, no quiero yo deciros cómo tenéis que hacer las cosas en este sentido, pero sí un poco tener cuidado, ¿no? Valorar muy bien el objetivo de por qué lo hacéis, cómo lo hacéis y cómo lo llevan y cómo lo asimilan los deportistas, ¿no? En esta parte. Yo creo que es bueno trabajar con el peso como un número más, ¿no? Que al final el peso no define a la persona y estas frases que son muy estandarizadas, creo que es bueno que las repitáis también a los deportistas, ¿no? Cuando deportistas digan, es que, bueno, he cogido 4 kilos. Bueno, pues trabajarlo como un aspecto más a trabajar dentro del entrenamiento, no como una cosa, ¿no? Que hagamos un mundo sobre ello y que al final la deportista o el deportista se pueda sentir mal. Vale. Esto ya, bueno, os lo he estado comentando, ¿no? Básicamente, así que estoy viendo, bueno, la última, ¿no? La mantener una actitud abierta sobre estos temas con tus deportistas para que se sientan libres de preguntar y decirte las cosas, ¿no? Eso sobre todo importante. Os dejo aquí, porque en 1 hora y media dar toda esa información, pues al final eran muchas cosas. Os dejo aquí, como esta presentación, luego os la pasaré, ¿vale? Por los correos electrónicos que tengo. En esta parte, justo en este enlace, podéis descargaros el libro de trastornos del comportamiento alimentario, que es una investigación que se hizo con los deportistas a nivel nacional, de Isabel Díaz Ceballos y Joaquín Dosil, para que tengáis, bueno, pues un poquito más de información, ¿no? Y veáis las dificultades que hay, por qué no hay tantas investigaciones, ¿no? Porque a los deportistas les cuesta, pues cuando se hacen determinados, os lo he puesto aquí, cuando se hacen determinados cuestionarios para ver cómo está, ¿no? La incidencia y demás, pues cuesta, ¿no? Que los deportistas digan, ¿no? Y respondan a todo esto, ¿no? Poniendo su nombre, aunque luego vaya a ser de manera anónima, pero cuesta. Entonces os dejo aquí como este cuestionario del que hablan en el libro, ¿no? que os he dicho, para que veáis solamente, bueno, pues qué tipo de preguntas, ¿no? Y qué cosas, pues vamos buscando los psicólogos cuando trabajamos con los deportistas estos temas, ¿no? Para que veáis. Y bueno, dicho esto, ¿vale? Lo último donde dirijo a las familias, si en algún momento hemos detectado algo o estamos preocupados con este tema, bueno, pues podéis solicitar información. Todas las comunidades autónomas tienen una asociación de trastornos de la alimentación. No os he puesto aquí porque ocuparía 5 hojas, ¿vale? O para hospitales de día, entonces, o centros privados. Si tenéis alguna duda y no encontráis la asociación de vuestra comunidad, pues me escribís y os la facilito, ¿vale? Y con esto, ¿vale? Hemos acabado. Justo, y 29. Queda un minuto para preguntas. Creo que os he dado como mucha información así de golpe, pero bueno, no sé si se ha entendido. ¿Alguna duda? He hablado muy rápido. Vale. De todas formas, como creo que se ha grabado bien, no sé muy bien si desde la página del PROAD se va a colgar como difusión o os enviarán un enlace, ¿vale? Preguntaré para ver cómo, por si lo queréis volver a revisar, alguna información,
Pero bueno, sobre todo, si tenéis cualquier pregunta, cualquier caso individual que ahora que hablando hayáis dicho, uff, pues esto a lo mejor puede ser o no puede ser. Sin ningún problema podéis escribirme a ese correo, ¿vale? Y yo intentaré ayudaros en todo lo que pueda. ¿Alguna pregunta? Gracias, Sandra, muchas gracias. Gracias, Sandra. ¿Se ha entendido? Porque he hablado así como muy rápido. ¿Se ha entendido? Perfectamente. Sí, como sí que se ha siempre. entendido todo. Vale. Bueno, pues muchas gracias a todos. Vale, voy a parar ya la grabación. Si consideráis, porque en el formulario esta vez no lo pusimos, si consideráis que hay algún otro tema que os interesaría del que hiciésemos una formación, pues me podéis escribir y se valora. Si salen pues varias personas que quieren sobre esa formación, lo comentáis, ¿vale? Porque esto salió de los grupos que hicimos el año pasado, pues varios entrenadores solicitaron el poder hacer este tipo de formaciones sobre temas de alimentación, ¿vale? Así que bueno, cualquier duda o lo que queráis de otros temas podéis comentarme, ¿vale? Un saludo a todos y que paséis un buen día. Que queda Igual, Sandra. Igualmente, Un Sandra. abrazo. Muy bien por Muchas todo. gracias, Gracias. Sandra. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Sandra. Hasta luego.